habéis pillado jugando aquí a la película de Aliens. Pero hoy vamos a hacer una receta muy fresca. Estamos en primavera y lo vamos a pasar muy bien. Es una receta sencilla, económica y divertida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mini brocheta de tomate con fresa. Os voy a enseñar los ingredientes. Como es lógico, necesitamos fresas, que en este caso hemos cogido unas fresas bastante grandes. Luego hemos cogido unos tomates que son RAF, o sea, con casi como el marciano ese que era Alf, pero bueno, acordaros, Alf, RAF. Y esto me ha costado aquí en Valencia 2 kilos, 1,5 €. Y luego tenemos sal de Maldon, de los Maldon de siempre. Tenemos pimienta, aceite y tomillo. ¿Y qué vamos a hacer para que esta receta funcione y enamoremos a nuestro ser querido? Pues muy sencillo. Vamos a hacer el primer paso. Ya esto está totalmente lavado. Y vamos a coger una fresa. En este caso, la más grande. La vamos a cortar por la mitad. Jalejo. Y nos quedamos con esta pequeña montaña. Cogemos un tomate. Mucho cuidado con los cuchillos, que este cuchillo corta mucho. Y lo cortamos. Racarrac. Y la parte de arriba la dejamos. Y ya tenemos lo que va a ser la base principal de esta mini brocheta de fresa con tomate. Pero mientras que voy a emplatar, te voy a dejar con publicidad y volvemos ahora mismo. No te vayas. Ya sabes, estás en la cocina de Chirla. Guten Morgen. Soy el director del colegio Mirajum. Últimamente, los niños se están portando horriblemente en generaciones niños que no hacen nada. Tráigame a su hijo a mi colegio y yo les prometo que acabaré, exterminaré con esos niños que no quieren trabajar. Colegio Mirajum es un colegio y suele Colegio Mirajum es su colegio. No se binden, fix, uit, free, 100 seconds. Lies Colegio Mirajum. Tráigame a su hijo y le prometo que le daré un hombre. Ahora, el más arme. Guten Morgen. Ya estamos aquí después de la publicidad. Y yo he hecho una brocheta, pero me dejo un trocito para que tú veas cómo hago esta mini brocheta de tomate con fresa. Bien. Fresa, tomate, fresa y acabamos con un tomate. Ya tenemos la brocheta. Esta la hemos dejado de pie para que en verdad se tiene que terminar así. Hay que limpiarse siempre la mano. Y ahora viene, pues digamos, la decoración. Lo primero que vamos a echar a esta brocheta es un pelín de aceite. El mejor aceite que tú creas, el que más te guste. Buah. Echamos un poquito de aceite. Cogemos la pimienta. Le echamos un pelín de pimienta. La sal Maldon, de los Maldon de siempre. Un pelín. Y cogemos, en este caso, el tomillo. Y aquí tenemos mini brocheta de tomate con fresa para lo que tú quieras. Y pues nada, lo dicho, maestro, que nos vemos el próximo domingo. Bueno, el domingo o cuando sea, y porque es domingo. Nos vemos en el próximo programa aquí en la cocina de Chirla. Besitos.